¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, tras un largo verano en el que ha habido un periodo de inactividad, hemos llevado a cabo diferentes trabajos de periodo transitorio antes de enfrentarnos a la denominada y temida pretemporada, me decido a hacer este vídeo para contaros un poquito mi experiencia de años atrás en los diferentes equipos en los que he estado y poder poner en común diferentes cuestiones o aspectos que he llegado a la conclusión que son importantes a la hora de diseñar o de llevar a cabo estas pretemporadas, ¿no? Todos alguna vez cuando nos hemos planteado qué es la pretemporada y hemos hablado con diferentes entrenadores, nos han dicho: yo quiero que mis jugadores lleguen con el depósito de gasolina cargado al inicio de liga. A mí me resulta extraño, pero esa frase o ese mito está ahí. También hemos escuchado: Nacho, quiero que empiecen como motos. ¿Alguno de nosotros o alguna de nosotras, cuando planteamos la pretemporada, podemos determinar dónde está ese pico de rendimiento? Probablemente ni es necesario que esté en ese inicio de competición y además lo vamos a buscar a lo largo de la temporada, y lo digo bien, lo vamos a buscar, porque luego ese pico de rendimiento depende de muchos factores. Depende de que el grupo esté unido, que se lleven bien, que nos acompañen las victorias, que el juego sea fluido, que tengamos esa pizca de suerte, depende de muchos factores. Por tanto, para no frustrarnos nada más empezar y antes de comenzar esa temporada, porque evidentemente la estamos llevando a cabo en estos días, pero hay 2, 3, 4 semanas previas a un estudio pormenorizado, yo os voy a centrar un objetivo mucho más real, ¿vale? Que es llegar todos y todas. Es decir, que el primer partido nuestro entrenador, nuestra entrenadora, tenga la plantilla entera a su disposición. Para nosotros ese es nuestro primer objetivo completado. Y si en algunos deportes, o en este caso en el fútbol base, que es a lo que yo me estoy refiriendo, el entrenador es entrenadora, es la persona que tiene que hacer esa planificación, el objetivo real es que contar con todos los niños y con todas las niñas antes de iniciar el primer partido de temporada. ¿De acuerdo? Entonces, todo se vuelca o se enfatiza en esto. El segundo punto importante, dudas. Yo me pongo delante del papel y lo primero que hago es contar desde el día que comienzo la pretemporada, hasta el inicio de competición. ¿Cuántos días hay ahí? Voy contando uno a uno cuántos días tengo y sobre todo hablo con el responsable del club o el entrenador para saber con qué días de entrenamiento dispongo y cuáles son los recursos con los que cuento. A partir de ahí empezamos y metemos todo en la batidora y empezamos a hacer nuestro plato. Vale, pero nos preguntamos, ¿en qué enfatizamos? ¿En hacer muchos partidos? ¿En hacer muchos entrenamientos? ¿En una mezcla de ambas? Para mí no hay una fórmula mágica, que para mí está aquí. ¿Por qué no hay una fórmula mágica? Porque no hay dos equipos iguales. Porque no hay dos equipos que tengan y compartan las mismas circunstancias. Porque no hay dos equipos que vengan de una temporada igual. Por tanto, tenemos que tener en cuenta aspectos de dónde venimos, qué pasó el año pasado. ¿Tenemos un grupo similar? ¿Tenemos jugadores que compartieron vestuario la temporada pasada? ¿O han venido 10 personas nuevas? Para mí es el primer aspecto. ¿Qué aspiraciones tenemos? ¿Nos interesa estar arriba y competir con equipos de superior categoría, que sean más fuertes, que sean más rápidos? ¿Nos interesa eso? ¿Nos interesa jugar con rivales un poquito de menor nivel para adquirir confianza, para tener mayor moral? ¿Qué nos interesa? ¿Vale? Entonces, las aspiraciones que tengamos cada uno las tenemos que meter ahí en esa coctelera. Y para mí la sintonía con el staff. Si somos nosotros, los entrenadores o entrenadoras, los que diseñamos la pretemporada, nosotros hacemos y deshacemos como creemos conveniente. Si tenemos un preparador físico o preparadora física que nos ayude a hacer esa pretemporada y además tenemos un fisio y además tenemos un segundo entrenador y tenemos un psicólogo y tenemos un staff mucho más amplio, sí que tenemos que tener en consonancia hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer, ¿vale? Por lo tanto, las dudas de si hacemos más entrenamientos o hacemos más partidos, en mi caso y en mi opinión, nunca están de más. Siempre, si nosotros hacemos algo y tenemos una justificación, siempre estará bien hecho. El resultado es una incertidumbre. A partir de aquí, dos términos que me parecen claves: sobreentrenamiento y supercompensación. ¿Qué es el sobreentrenamiento? Pues su propia palabra indica, pasarnos en el número de sesiones o
que la carga que nosotros introduzcamos en la sesión sea demasiado elevada porque no estamos dejando el parámetro que para mí es fundamental en este periodo, que es la recuperación. Por lo tanto, si nosotros sobreentrenamos a nuestro equipo, tenemos un riesgo lesional mucho más elevado y aparecen las lesiones. Sin embargo, ¿hacia dónde tenemos que buscar? La supercompensación. Nosotros tenemos un rendimiento aquí y debemos buscar supercompensar a nuestro organismo para que en el periodo de recuperación vuelva a lo que es su estado. Y no vuelva a lo que es su estado, elevemos el nivel por aquí. ¿De acuerdo? Esa es la dificultad del preparador físico, de la preparadora física, del entrenador, de la entrenadora. Cuando nos ponemos a plantear una pretemporada, tenemos que buscar la supercompensación del organismo de nuestros deportistas. Es decir, buscar un rendimiento, una fatiga muscular más elevada de lo que nos encontraremos durante la temporada para que esa condición física vaya mejorando a medida del paso de las sesiones. Pero importante, no tiene que mejorar en la primera sesión, tiene que mejorar a lo largo del tiempo y probablemente en el inicio de competición, pasadas esas 4 o 5 semanas, tampoco esté bien nuestro deportista, pero eso no es nuestra culpa, ¿de acuerdo? La transición en la mejora de la condición física no está determinada por ningún patrón y cada uno evoluciona de una manera diferente. Porque os pongo una pregunta, ¿es lo mismo el deportista que en el periodo transitorio ha realizado un trabajo que aquel que no lo ha hecho? ¿Es lo mismo? Para mí no es lo mismo. Y por tanto le damos sopa para todos, que tampoco debería ser eso. ¿De acuerdo? Pero además, en la supercompensación, el mayor principio, y que creo que cobra una especial relevancia, es descansar para rendir. ¿Lo tenemos en cuenta el descanso? ¿Cuántas horas descansan nuestros deportistas? Entre sesiones, ¿qué hacemos? Si hacemos una doble sesión de entrenar mañana y tarde, les damos un día entero a nuestros deportistas, les damos 10 horas. En esas 10 horas nos planteamos qué hacen. ¿Tienen una recuperación activa o la tienen pasiva? Son muchas cuestiones que nos deberíamos plantear si queremos que, al menos por nuestra parte, cuidar al deportista para que alcance su mejora en la condición física. No os estoy hablando de rendimiento, os estoy hablando de mejora en la condición física, respetando todos los patrones que están a nuestro alcance y todos los factores que nosotros podemos controlar. Pero además, yo en el periodo de pretemporada, ¿qué introduciríamos? La progresión de los esfuerzos. El día 1 debe ser diferente a la sesión 15, debe ser diferente. Y tiene que ser diferente en la intensidad de los esfuerzos, en el volumen de la sesión, en las dimensiones del espacio, en el número de integrantes, en si finalizamos o no. Hay muchos aspectos que deberían ser diferentes entre la sesión 1 y la sesión 15. Y si no lo hay, entonces sí que no lo estamos haciendo bien. ¿Qué más? Introducción de fuerza. Lo hemos hablado muchas veces. Al final, el deporte colectivo, el deporte, el movimiento es fuerza, es contracción de músculos que generan movimiento y además esa contracción es la fuerza, ¿de acuerdo? ¿Cómo introducimos esas acciones? ¿Las introducimos poquito a poco? ¿Las introducimos de golpe? ¿Hacemos intensidad alta? Poquito a poco, ¿no? Tenemos que introducir poquito a poco esos cambios de ritmo, esas progresiones, esas dosis o pildoritas que les digo a mis jugadores de final de sesión, de últimos 5 o 6 minutos en los cuales sean esfuerzos más analíticos, que son las demandas de competición. Tenemos que preparar a nuestro deportista para que en el partido 1 no tenga un rendimiento elevado, sino que esté totalmente adaptado a las exigencias y a las demandas que nos va a deparar la competición. Y además, para mí fundamental, y no sé hasta qué punto le damos el valor, potenciar la dimensión socioafectiva o la estructura emotivo-volitiva. A traducción al español, que se lleven bien mis jugadores y mis jugadoras. No sabemos de dónde venimos, no sabemos si tenemos un equipo totalmente nuevo o un equipo que repite el 90%, pero al final a todos nos gusta jugar. Y si nosotros nuestras sesiones las empezamos a través de un juego, todo será mucho más fácil. Por tanto, en resumen de todo esto, la pretemporada, no hay una fórmula mágica, no la hay. Todas las pretemporadas que diseñamos, todas están bien si tenemos una justificación y sabemos por qué hacemos las cosas. Solo un pequeño consejo, y si queréis no lo toméis como consejo, una recomendación. Se lo digo a todo el mundo, más no es mejor, es peor. Un saludo.